animar a todos los miembros de la iglesia que estén atentos a este evento, a estas dos reuniones que vamos a tener los líderes el día lunes, y los miembros nos vamos a reunir el día viernes 10 para aprobar el presupuesto. Hermanos, de más está decir, pero quiero decirlo de otra manera, que esta es una reunión muy importante. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia estar aquí para trabajar en el presupuesto. Hermano, el próximo anuncio que quiero hacer es que el día 12, que es el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias. Vamos a tener un tiempo para dar testimonios, para expresar nuestra gratitud al Señor, adorarle y para escuchar también la instrucción de la palabra de Dios. Quiero animarte a que vengas preparado para dar gracias a Dios, como siempre decimos, no solamente por lo bueno, sino también por aquellas cosas que han pasado en tu vida que tú has considerado que no son buenas, porque aún esas cosas son el resultado de la obra de Dios en tu vida. Amén, hermano. Después del servicio, hermano, de ese servicio vamos a quedarnos todos para tener un tiempo de compañerismo. Vamos a comer juntos, tener un lunch juntos. En la mesa de información está la mesa de información está lista de las cosas que necesitamos para esa reunión. Quiero animarte, para ese almuerzo, perdón. Quiero animarte, hermano, a que pases por ahí, veas si tú puedes traer algo para ese tiempo. Si tú no puedes traer nada por cualquier motivo, está perfecto, no es ok. Lo importante es que usted venga y comparta con nosotros, adore con nosotros y testifique con nosotros de la grandeza de Dios en nuestra vida. Amén. Después del servicio de hoy, las mujeres, hermanos, se van a quedar con la hermana, se van a reunir con la hermana Juanita y la hermana González para discutir los últimos detalles de este evento. Quiero, hermano, enfatizar la importancia de esta reunión, porque es un tiempo para expresar nuestra gratitud. Y quiero darte otro motivo por el cual debe venir, y debe venir preparado. Y el otro motivo que quiero darte, hermano, es que debemos hacerlo por obediencia a Dios, porque dice la Biblia: sed agradecidos. Y ese es un servicio en que vamos a dedicar tiempo para todos dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, el próximo anuncio que quiero enfatizar es que hoy en la noche tenemos a las 6 de la tarde nuestro servicio de comunión. Siempre quiero recordar, y yo creo que es importante que recordemos, que enfaticemos esto. Cada vez que lo digo, quizás algunos de ustedes pensarán, bueno, cada vez que anunciamos la Santa Cena, el pastor siempre dice lo mismo. ¿El domingo que viene va a ir con la dominical? No, hermano, gracias por recordarme, hermano. Este domingo que viene no va a haber escuela dominical. Sin embargo, la clase, hermanos, para nuevos miembros sí va a funcionar. Todos los hermanos que están en la clase de nuevos miembros sí nos vamos a reunir la próxima semana, el domingo. Pero no va a haber escuela dominical. El servicio va a comenzar a las 10:30. Hermanos, hoy tenemos el servicio de Santa Cena. Yo quiero recordarles, este servicio es ¿para quién? Para todo el mundo. Miembros de la iglesia y no miembros de los que no son miembros de la iglesia están invitados a venir al servicio, porque en el servicio adoramos a Dios, exaltamos al Señor. Pero aunque solamente los miembros de la iglesia pueden participar de la mesa del Señor. Y durante la celebración de la mesa vamos a estar explicando por qué. Y quizás usted se diga en esta mañana, bueno, si yo no puedo participar de la mesa del Señor, ¿para qué voy a venir al servicio? Y yo quiero animarte a que tú vengas de todas maneras, aun cuando tú no puedas participar, porque cada vez que la mesa del Señor se celebra, hermano, Dios es como un drama del Evangelio, una representación visible del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, estos son los anuncios que tengo esta mañana, son bastantes. Quiero animar ahora a los niños, a que todos los niños hasta 6 años pasen con la hermana Lili a su clase. Y el resto se quedan con nosotros, hermanos, en el servicio para escuchar la palabra
de Dios. Hermanos amados, quiero invitarles a orar. Inclina ahí tu rostro en esta mañana y pídele a Dios que Él hable a tu vida hoy a través de su palabra. Pídele a Dios que Él prepare tu corazón que Él abra tu corazón para recibir su palabra. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, para alabar tu nombre, para bendecirte y darte gracias por el gran privilegio que tenemos hoy de estar en tu casa, Señor. Padre, gracias por este regalo que tú nos has dado, porque la reunión semanal, Señor, de tu iglesia, cuando nos reunimos el primer día de la semana para adorarte, Señor, tú has diseñado esta reunión como un regalo para nosotros, para que podamos ser edificados, para que podamos ser recordados, Señor, de cuánto te necesitamos a ti y cuánto necesitamos el ministerio de nuestros hermanos en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque hoy hemos podido cantar tu palabra, hemos podido leer tu palabra y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra ser predicada. Y yo quiero rogarte en el nombre de Cristo, oh Padre, que tú, Señor, me uses a mí como vocero tuyo, que tú me uses, Señor, y concédeme, ayúdame, Señor, para poder predicar tu palabra, oh Dios, con claridad, con fidelidad y en el poder de tu Espíritu Santo. Yo ruego, Señor, que tú uses tu palabra para santificar a tu pueblo, para, Señor, hacernos crecer más a la imagen de Cristo. Usa tu palabra para guiarnos al arrepentimiento. Usa tu palabra para instruirnos en esta mañana. Usa tu palabra para salvar a los que no te conocen. Oh Dios del cielo, usa tu palabra, la predicación en esta mañana, para renovar la fe de tu iglesia. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Usa tu palabra para abrir los ojos de los ciegos, para abrir, Señor, los oídos de los sordos. Usa tu palabra, Señor, para traer gozo a los corazones abatidos en esta mañana. Usa tu palabra para traer paz, Señor, a las almas ansiosas e inquietas, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos en esta mañana que tú seas con la primera iglesia bautista, Señor, de South Houston. Y quiero rogarte por el pastor Willy, Señor, en esta mañana, mientras él proclama tu palabra, te suplico, Señor, que tú lo uses para la gloria de tu nombre y que por medio de tu palabra esa iglesia local también sea edificada. Mira los proyectos, los planes que tiene esta iglesia local, Señor, guíalos, Señor, y abre y cierra puertas delante de ellos conforme a tu voluntad. Y concédeles a ellos, Señor, ser un faro de luz, Señor, en South Houston, para la gloria de tu nombre y el gozo de esa ciudad, Señor. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a Willy, Señor, en esta mañana. A Will, Señor. Padre, sea tu nombre exaltado en su vida y en la vida de su familia. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Provee para sus necesidades, Señor, y en medio de las dificultades de cada semana, Señor, concédeles paz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestra exposición del capítulo 9 de Daniel, y lo vamos a hacer bajo el título La oración de Daniel, segunda parte. Hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos a considerar este extraordinario capítulo del libro de Daniel. Y aprendimos, hermanos, estuvimos considerando un aspecto de esta oración que es importante y relevante para nuestras vidas. Amados hermanos, la semana pasada nosotros aprendimos que Daniel oró a Dios, él se volvió al Señor en oración motivado e informado por la palabra de Dios, la cual es inerrante y suficiente. Y esto, hermanos, se hace evidente en el hecho de que Daniel, dice el texto, que se volvió a Dios en respuesta al estudio y consideración
de la palabra de Dios, de las profecías dadas por Dios por medio del profeta Jeremías con relación al cautiverio y a la restauración de Israel. La oración, hermano, la razón por la cual este aspecto de la oración de Daniel es tan importante es porque ella nos enseña la eficacia, hermano, y la importancia de la palabra de Dios en el desarrollo de un hábito vigoroso de oración. Amados hermanos, al considerar esta oración la semana pasada, creo que una verdad que se grabó o que debió haber quedado en nuestras mentes es que solamente nuestras vidas de oración son renovadas, nuestra vida de oración es revitalizada cuando nosotros aprendemos a orar informados por la palabra de Dios. No basado en nuestras propias emociones, no basado en nuestros propios sentimientos, sino basados, informados por la palabra de Dios. Daniel estaba en el cautiverio. Dice la Biblia que él se volvió a considerar la escritura y después que entendió lo que Dios había dicho a través de Jeremías, dice el texto que él oró. La razón por la cual es tan importante orar informado por la Biblia y motivado por la Biblia es porque las verdades de Dios reveladas en su palabra son las que te van a mover, hermanos, a orar cuando tú en nuestra pecaminosidad y en la dureza de nuestro corazón nos resistimos a buscar el favor de Dios en oración. Creo que todos nosotros hemos pasado por esa experiencia. Una de las prácticas espirituales más difíciles, una de las disciplinas más espirituales más difíciles para nosotros, la más descuidada, ¿es cuál? La oración. Y es por eso que este aspecto es tan importante para nosotros. Hermanos, en esta mañana, al continuar considerando este capítulo, vamos a estar considerando dos aspectos adicionales, hermanos, de esta oración, que con el propósito, hermanos, de que aprendamos no solamente la necesidad que tenemos de orar fervientemente, sino también con el propósito de enseñarnos, de aprender cómo podemos orar fervientemente. Amados hermanos, es por esta causa que todos los que estamos aquí necesitamos, amados hermanos, prestar atención al mensaje de estos versículos. Hermanos, es mi oración a Dios que Dios use este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy, para revitalizar nuestra vida de oración y para enseñarnos cómo orar por nosotros, cómo orar por la iglesia y cómo orar por otras personas. Amados hermanos, hoy vamos a estar considerando los versículos 3 hasta el 19. Y quiero invitarte, hermano, a leer el versículo 3 junto conmigo. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 9. Dice la Biblia: y volví mi rostro a Dios el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ¡ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece
la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Amados hermanos, lo primero que quiero ver con ustedes, el primer aspecto que quiero considerar con ustedes de esta oración esta mañana es el siguiente: la naturaleza de la oración de Daniel. Amados hermanos, y bajo este encabezado quiero considerar con ustedes cuál es el corazón, en qué consiste esta oración que Daniel eleva a Dios motivado por la palabra de Dios. Y los versículos 3 al 17, hermano, contienen lo que nosotros podemos llamar el cuerpo, el corazón de esta nación, de esta oración. Y cuando nosotros leemos el capítulo, si usted ha leído el capítulo entero, usted se puede dar cuenta, amados hermanos, de que esta oración, hermano, usted puede, al leerla, usted puede sentir, puede percibir el fervor de Daniel al orar. Esta no era una oración mecánica. Esta no era una oración, amados hermanos, rutinaria. Esta era una oración fervorosa. Era una oración, hermano, era una súplica a Dios. Y mira, hermano, conmigo, esto, el versículo 3 y el versículo 4. Se hace evidente cuando dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Amados hermanos, lo que él leyó en el profeta Jeremías lo movió a orar. Y él fue específico, hermano, en su oración. Y esta oración, el fervor de esta oración va creciendo a través de toda la oración y llega a su punto culminante precisamente en el verso 19. Miren el verso 19 conmigo por un momento. Dice, hermano, el verso 19: oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjate, hermanos, fíjate, cuando tú lees este versículo, tú puedes sentir, tú puedes percibir este fervor de Daniel al orar. Fervor que fue provocado y alimentado por las promesas que Dios había dado en su palabra. Ahora bien, hermano, ¿qué aprendemos de esta oración? Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 9, nos damos cuenta que esta oración que Daniel eleva a Dios, esta súplica, hermanos, era una oración en medio del dolor, en medio de la circunstancia en la que él se encontraba. Daniel, su oración fue, en primer lugar, una oración reverente. Fue una súplica reverente a Dios. No quiero que pierdas de vista que en el verso 3 dice, el texto comienza diciendo: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, quiero que notes esta expresión: volví mi rostro a Dios. Y la razón por la cual esta declaración es tan importante, tan reveladora, es porque nos indica que Daniel oró, hermano, con un entendimiento claro de la naturaleza de la persona a la cual él estaba orando. Él no estaba orando delante de cualquier Dios. Él no estaba orando delante de una persona que era igual a él. Él, hermano, ora teniendo en cuenta, considerando que él estaba delante del Dios que es el Señor. El Dios que es suficiente en sí mismo. El Dios que es de él y para él. El Dios que es, hermano, independiente de toda la creación. Y este entendimiento de la persona de Dios informó toda la oración y el clamor de Dios. Quiero que notes el clamor de Daniel. Quiero que notes la diferencia de Daniel, de la oración de Daniel y la oración que hoy muchas veces nosotros escuchamos. Hoy algunos, hermanos, por ignorancia y otras veces por dureza del corazón,
toma la palabra de Dios, toma las promesas de Dios y ve las promesas que Dios nos ha dado como el fundamento o como la justificación para venir delante de Dios, a reclamarle a Dios, a exigirle a Dios que Dios cumpla las promesas que ha hecho. Y usted escucha a cristianos o personas que se llaman ser cristianos decir, hay que declarar y hay que reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Amados hermanos, Daniel partió, su oración fue informada, como vimos la semana pasada, por la palabra de Dios, por la promesa de la palabra de Dios. Sin embargo, aún en medio de su dolor y basado en las promesas que Dios había dado, él se acerca a Dios teniendo presente claro entendimiento de quién es Dios. Y esta reverencia de Daniel hacia la persona de Dios, este respeto por la persona de Dios y por la gloria de Dios, se ve, hermano, no solamente en el verso 3, sino se ve también a través de toda la oración. Esta es una oración, hermano, que está centrada en la persona de Dios. Y a través de esta oración, él una y otra vez exalta la grandeza de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, algunos textos que son importantes, En el versículo 3, por ejemplo, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor. Versículo 4, y oré al Señor mi Dios. Vamos, hermanos, y quiero que mires, hermano, este juego de palabras. En el versículo 13 dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Y en el versículo 4 dice, volví mi rostro a el Señor mi Dios. Y está enfatizando no solamente que el Señor es Señor de la historia, este Dios es Señor de la historia, Señor de toda la creación. Él también está enfatizando que este Señor era su Dios. Él es digno de la adoración y la reverencia. Y dice el texto, hermano, mira el verso 5, dice, verso 4, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel comienza a orar, a invocar el nombre de Dios, y él lo hace, hermano, comenzando, él comienza desde el principio exaltando los atributos de Dios. Él se acerca a Dios confesando lo que él cree acerca de Dios a la luz de la palabra. Fíjate cómo le dice, hermano, ay Señor, el Dios grande y temible. Este Dios no era cualquier Dios. Este Dios no era Diosito o papito. Este Dios no era el Dios que se conformaba con una oración rutinaria. Este Dios no era ese Dios que podemos apaciguar con una oración rutinaria o con algunos ritos religiosos. Este Dios era un Dios grande y temible. Y a la luz de esa verdad, Daniel se acerca con reverencia delante de él, reconociendo quién es él y reconociendo cuál era su posición. Él no venía a exigir, él venía a suplicar, porque él entendía que ese era el Dios grande y temible. Dice el texto, hermano, que guarda el pacto y la misericordia. Hermano, cuando nosotros leemos hoy este versículo para nosotros, esta expresión para nosotros quizá no hace mucho sentido. Que guarda el pacto, ¿qué significa eso? Hermano, eso es una expresión que habla de la fidelidad de Dios, que guarda, él cumple el pacto que había hecho con su pueblo. Dios, cuando la Biblia habla de Dios como el Dios de pactos, está hablando de un Dios que es fiel en cumplir el pacto que ha hecho con su pueblo. Un Dios que es digno de confianza, un Dios que podemos confiar en él. Hermano, y Daniel comienza exaltando. Mira la reverencia de Daniel al orar. ¿Cuánto nosotros no tenemos que aprender de esta oración? Al venir a Dios no podemos, hermano, venir a exigir, porque no estamos orando a uno que es igual que nosotros.
Estamos orando, hermano, a aquel que es Señor de la historia. Al Dios grande, al Dios temible, al Dios, hermano, yo quiero que tú pienses en esta verdad, en este atributo de Dios, en esta descripción de Dios, y que esto informe la manera que tú oras. Cuando tú y yo oramos hoy, tú y yo a través de Jesucristo nos estamos acercando delante del Dios que cuando descendió sobre Sinaí, el monte tembló. Y el monte, hermano, humeaba. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Éxodo, que el pueblo estaba atemorizado. Este no es un Dios de juguete, hermanos. Este no es un Dios como los ídolos de las naciones. Este es un Dios que infunde temor. Es el Dios grande y temible. Y mira, hermano, verso 7. Dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Mira, hermano, el verso 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Mira el verso 14 ahora. Dice, por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. ¿Puedes ver, hermano, la reverencia de Daniel? Quizás si yo hubiera estado en el lugar de Daniel, yo me hubiera preguntado después de tantos años de cautiverio, ¿dónde está el cumplimiento de tu palabra, Señor? ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué tú no nos has sacado? Ya no es suficiente para ti, Señor, todos estos años. Recuerda que a este punto Daniel tenía aproximadamente ya 80 años. Él había vivido ya en cautiverio por casi 70 años, hermano. Porque él llegó del bien jovencito. Pero aún así, él se acercó a Dios con reverencia. Hermanos, una vez más, esta oración es importante para ti y para mí porque nos enseña cuál es la actitud con la cual tú debes acercarte a Dios en oración. Tú debes acercarte a Dios, hermano, con reverencia, a la luz de la verdad de quién es Él. Amados hermanos, nuestra reverencia en la oración se pone de manifiesto cuando nos acercamos a Dios, ofreciéndole nuestra exaltación sincera por quien Él es, a pesar de nuestras circunstancias. Esa es una oración reverente. Cuando tú oras y te acercas a Dios para exaltarlo, hermano, sinceramente, a pesar de tus circunstancias. Porque a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras desolaciones, a pesar de nuestras enfermedades, en medio de nuestras aflicciones, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo diferente a nosotros. Él sigue siendo el Dios grande y temible que demanda adoración reverente. Y eso, hermano, no solamente lo vemos en Daniel capítulo 9, eso lo vemos a través de toda la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, también, hermano, en Mateo, cuando Cristo enseña a orar a los discípulos. Hermanos, este pasaje que es tan conocido por muchos, que es la oración modelo. La oración modelo comienza con un recordatorio a nosotros de que estamos no delante de cualquier persona, sino que estamos delante de un Dios que es supremo. ¿Cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración modelo comienza con una expresión reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres diferente. Y porque eres diferente, tenemos que acercarnos con reverencia. Amados hermanos, la oración de Daniel no solamente fue una oración reverente. La oración de Daniel fue también, hermano, una oración de confesión de pecados. Y mira el versículo 4, conmigo nuevamente, hermano. Verso 4. Dice el texto: y oré al Señor mi Dios, e hice, ¿qué cosa?
confesión. E hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y mira el verso 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. El versículo 4 y el versículo 5, hermano, expone la naturaleza misma de esta oración. Esta oración era una oración eminentemente de confesión de pecado. Informado por la palabra de Dios, Daniel se acerca a Dios con reverencia para hacer confesión de pecados a Él. Para declarar la culpabilidad del pueblo de Dios delante de Él. Amados hermanos, esta era una oración que tenía como propósito exaltar la justicia de Dios, reconocer la pecaminosidad y la maldad del pueblo. Ahora, ¿en qué consistía la culpabilidad del pueblo de Dios? ¿Cuál era, hermano, la naturaleza de esta culpabilidad? ¿En qué? ¿Por qué ellos eran culpables delante de Dios? ¿Por qué Daniel dedica toda esta oración a confesar pecados? Y fíjate, hermano, que el verso 5 es como el resumen del resto de la oración. Desde el verso 6 en adelante, Daniel se enfoca en elaborar cada uno de los pecados que él menciona en el verso 5. Israel era culpable delante de Dios, porque como dice en el verso 5, él dice: hemos pecado. Pecar, hermano, es fallar en llegar a la meta, en dar al blanco. Hemos cometido iniquidad. Cometer iniquidad es actuar de una manera inconsistente a la palabra de Dios. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus ordenanzas. Hermanos, y como decía, a partir del versículo 6 en adelante, él elaboró en cada uno de estos puntos, pero básicamente la culpabilidad del pueblo de Israel estaba en el hecho de que ellos habían sido malos delante de Dios. Ellos habían cometido iniquidad. Hermanos, la maldad del pueblo de Dios de Israel era tan grande que mira cómo dice, hermano, el verso 6. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Mira el al final del verso 7 dice: los has echado, o sea, los has mandado al cautiverio, ¿a causa de qué? De las infidelidades que cometieron contra ti. Yo creo que tú pienses conmigo por un momento en este versículo, en estos dos versículos. Hermanos, ellos habían hecho lo malo, ellos habían pecado, ellos habían sido infieles, y todas estas expresiones de pecado y rebelión contra Dios comienzan con la disposición de ellos de no escuchar la palabra de Dios. Y esto es revelador para nosotros, porque nos enseña que una vida de pecado, hermano, el pecado se disemina en la iglesia, en el pueblo de Dios, en nuestros propios corazones, cuando nosotros, hermanos, decidimos, rehusamos escuchar y obedecer la palabra de Dios. Patrones de conductas pecaminosos, hermanos, empiezan con la renuencia a escuchar la palabra de Dios. Y este fue el comienzo de la rebelión de Israel. Y fíjate, hermano, quiero que notes en este texto la progresión del pecado. Verso 8, verso 9, verso 10, cada uno de estos versos, no lo vamos a leer todos, enfatizan, elaboran lo que dice el verso 5. Pero yo quiero que tú notes el versículo 13. Dice: como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí.
¿Por qué toda esta calamidad había venido sobre ellos? Porque como dice el verso 5, no escucharon, se rebelaron, pecaron. Como dice el verso 7, fueron infieles. Por esa causa, toda esta calamidad vino sobre ellos. Ahora mira un detalle importante. Pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Yo quiero que tú notes un detalle importante en esta expresión. Mira el cuadro que Daniel está presentando. Por causa de la rebeldía del corazón de ellos, por la desobediencia de ellos a la palabra de Dios, Dios había traído toda la calamidad que ellos estaban experimentando. Casi 70 años habían pasado bajo el juicio de Dios por su pecado. Porque cuando Dios fue bueno con ellos, ellos fueron malos. 70 años, casi 70 años más tarde, ellos continuaban siendo malos. Toda la calamidad que Dios había traído sobre ellos no había sido suficiente para que ellos se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Dios. Y cuando yo leo este versículo, hermano, yo me pongo a pensar y yo puedo decir, ¡wow! ¡Qué malos eran esta gente! Y cuando me sorprendo pensando de esa manera, viene otra pregunta, otro pensamiento a mi mente. ¿No somos nosotros iguales a ellos? Que oímos la palabra de Dios. Hermano, miren lo que dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso, hermanos, 15 en adelante. Amén. Para poner en contexto, este versículo tiene que ver con la oración de Daniel, con lo que dijo el profeta Jeremías, y también, hermano, con lo que dice el profeta Isaías acerca de, hermano, acerca de este juicio que Dios había traído sobre ellos. Dice el versículo 15, y el Señor, hermano, yo creo que tú grabes y marques este texto en tu Biblia. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Vamos a hacer una pausa ahí. Porque Dios es un Dios compasivo. Dios repetidas veces envió palabra a su pueblo por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes eran los mensajeros en aquel tiempo? Los profetas. Hermano, porque Dios, una evidencia, escúchame bien, hermano, y esto lo voy a decir con mucho temor y temblor delante de Dios, una evidencia de la compasión de Dios para la iglesia hoy es cuando Dios le da a la iglesia pastores que predican con fidelidad la palabra de Dios. Esa es una evidencia de la compasión de Dios para una iglesia local. Esa es una evidencia de la compasión de Dios para tu vida como creyente. Cuando Dios le da pastores que son fieles a la Escritura y que a través de los cuales una y otra vez Dios te habla, Dios te instruye y Dios te guía. Porque Dios tiene compasión de ti. Y dice el texto, hermano, verso 16, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y no hubo remedio. Entonces Él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil.
a todos ellos los entregó en su mano. ¿Por qué toda esta calamidad? Porque ellos rehusaron escuchar el constante consejo de Dios. Hermanos, si yo leo este versículo con mucho temor, y al leer la Biblia, la oración de Daniel, y ver esta expresión que él dice, has traído toda esta calamidad, pero no hemos buscado tu favor, sino que hemos persistido en nuestro pecado. Hermano, esa verdad debe hacernos temblar a todos nosotros. Porque hay muchos en medio nuestro que están en la misma condición y que están corriendo el mismo peligro de Israel. Dios te habla una y otra vez y tú, y por tu corazón endurecido, tú estás rehusando obedecer esta palabra. Tú estás decidiendo hacer exactamente lo contrario. Tú te burlas de la palabra de Dios cuando tú dices amén al mensaje, pero haces exactamente lo contrario. Eso es una burla. Tú te burlas de la palabra de Dios cuando Dios te habla por medio de la predicación de la palabra y tú dices, es verdad, pero tú, hermano, decides hacer lo contrario. Quiero que sepas, hermano, que cuando nos mantenemos en esa actitud, va a llegar el momento que el furor de Dios se va a levantar sobre ti. Y ese día ya no va a haber remedio. No va a haber remedio. Hermano, esto es algo que debe hacernos, esta verdad debe llevarnos a todos nosotros en esta mañana a hacer una oración de confesión a Dios. Amén. Si yo escucho esto, amén, yo digo amén, aleluya. Qué buen mensaje, vamos a una casa y yo no me miro a mí mismo en esta realidad, yo lo estoy escuchando bien, hermano. Porque este texto, esta oración, no es eminentemente, te describe eminentemente a ti que estás sentado en el templo. Y me describe a mí, hombres y mujeres rebeldes de corazón, hombres y mujeres que Dios ha traído juicio ya sobre su vida, pero siguen enfocados, empedernidos en su propio pecado. Esta verdad te debe llevar a ti a orar y a hacer confesión. Y arrepentirte de tu pecado, porque un día ya no va a haber solución. La buena noticia es que Dios es un Dios compasivo. Y si tú te arrepientes, Dios te perdona. Amados hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de esta oración? Hermanos, nosotros aprendemos que una honesta confesión de nuestros pecados, hermano, una verdadera confesión y una honesta confesión de pecados implica una declaración honesta de nuestras transgresiones, que es provocada por la tristeza de saber que nuestros actos han ofendido a Dios. Te lo voy a repetir, una verdadera confesión de pecado implica una declaración honesta y específica de nuestras transgresiones, que resulta, hermano, de la tristeza de saber que tus actos han ofendido la gloria inmaculada de Dios. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermano, porque la oración de Daniel era una oración centrada en Dios, no era centrada en su propio dolor. Yo quiero hacer una aplicación aquí importante para nuestra vida, hermanos. Cuando tú lees la oración de Daniel, tú ves que Daniel dice, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos sido malos, hemos sido infieles, no hemos escuchado tu palabra. Quiero que tú mires cómo él, hermanos, es específico en llamar el pecado por su nombre. Esta era una declaración honesta de la culpabilidad del pueblo. Y hermano, el dolor de Daniel recaía en el hecho de que sus actos habían ofendido la gloria de Dios. Y esto es importante resaltarlo para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces cuando oramos y hacemos confesión de pecado en nuestra vida privada de oración, ¿cómo nosotros confesamos pecado hoy? Y Señor, después que le hemos pedido todo lo que le hemos pedido a Dios, decimos, y Señor, perdona mis pecados. Como si fuera la ñapa de la oración. Vaya, ¿cómo?
La posdata de la oración, sí. Hermanos, y la razón por la cual oramos de esa manera y decimos, y perdona nuestros pecados, es porque tú y yo no tenemos conciencia de que tu pecado, tu mentira, tu incredulidad, tus vicios, tus adicciones, tu rebelión ofende la gloria inmaculada de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros pedimos perdón porque nos sentimos avergonzados, porque nos sorprendieron en el acto del pecado. Te agarraron una mentira y te sientes mal porque tu credibilidad se dañó. Pero cuando tú dices una mentira, el problema no es que tu credibilidad se dañó. Tu problema es que tú has ofendido la santidad y la gloria de Dios. Y eso debe dolerte, eso debe causar tristeza en tu corazón, que te debe llevar ¿a qué? A confesar tu pecado. Cuando tú dices mentira o cuando tú eres infiel, tú estás distorsionando el carácter santo de un Dios que es fiel y verdad. Y eso te debe llevar, eso debe causar dolor en tu corazón, que te debe llevar a confesar honestamente tu culpabilidad. Hermanos, una oración, una confesión de pecado honesta, verdadera, implica esta declaración, que surge de tu dolor, de la tristeza de saber que tú has ofendido la gloria de Dios, hermano. Pero también de esta oración nosotros aprendemos que una confesión de pecados, hermano, honesta, verdadera, hermano, resulta de la realización de cuán grave es el pecado. El pecado no es para jugar. El pecado, nosotros, hermano, nuestro problema hoy en Estados Unidos, hermano, en la iglesia en América, es que nosotros nos sentimos complacidos en nuestro pecado, y cuando nosotros pecamos, nos justificamos nosotros mismos diciendo, Dios entiende mi situación. Hermanos, el pecado, por pequeño que parezca, es grandemente ofensivo a Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú vas a venir a Dios y tú vas a decir, Señor, perdóname por este pecado. Perdóname. Y llamas el pecado por su nombre. Hermano, la oración de Daniel, por naturaleza, no solamente era una oración reverente, era también una oración de confesión, que debe informar la manera en que tú confiesas tus pecados a Dios. Hermanos, es porque esta oración, cuando tú lees la oración de Daniel y lees la oración de Cristo, la oración modelo, tú te vas a dar cuenta de la importancia que tiene hacer confesión de pecado cada vez que tú te acercas a Dios. Es por eso que en nuestro servicio de oración, cada domingo, nosotros separamos tiempo para confesar nuestros pecados al único que puede perdonar nuestros pecados. Porque entendemos que Él es un Dios santo, un Dios temible, glorioso, y nosotros somos miserables pecadores. Y yo no puedo acercarme a Él pretendiendo que no necesito perdón. Amados hermanos, vamos a volver a Daniel por un momento. En esta mañana vamos a dejarlo aquí. Quiero hacer, hermanos, énfasis. Quiero hacer énfasis, hermanos, en este aspecto de la naturaleza de la oración de Daniel, porque yo creo firmemente, a la luz de la Escritura y a la luz de nuestra experiencia, que tu vida y mi vida de oración deben ser renovadas, deben ser ajustadas a la luz de las verdades que hemos aprendido hoy. Esta oración nos enseña a confesar pecados delante de Dios. Y créeme, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos, desde el menor hasta el mayor, todos en esta mañana, antes de irnos a este lugar, necesitamos confesar a Dios nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado antes que sea demasiado tarde. Tú y yo necesitamos hacer una honesta declaración de nuestra culpa y suplicar como suplicó Daniel.
Y quiero leer nuevamente para terminar el verso 19. Y el domingo que viene vamos a continuar en esta oración. Pero el verso 19 dice: oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A la luz de las verdades de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, y a la luz de la pecaminosidad del pueblo, Daniel ora y suplica que Dios perdone su pecado, que Dios actúe en la vida del pueblo y restaure el pueblo. Y esa, mi hermano y mi amigo, joven, niño y adulto, debe ser tu oración en esta mañana, porque la Biblia declara que tú y yo todos somos pecadores, y la ira de Dios está sobre todos aquellos que están apartados de Cristo. El pecado te aleja de Dios. Y quiero hablar específicamente a los miembros de esta iglesia. Voy a comenzar por ti. El pecado te aleja de Dios. Venir el domingo en la mañana, oír la palabra de Dios, confesar mi vida en Cristo y vivir de lunes a viernes para tu propia gloria y persistir en tu propia desobediencia, eso es una religión muerta. No es suficiente. Iglesia, tú y yo necesitamos hoy arrepentirnos de la dureza de nuestro corazón. Tú y yo necesitamos confesar nuestro pecado. Tú y yo, a la luz de las promesas que Dios ha dado en su palabra, de perdonarnos y restaurarnos. La primera iglesia bautista de Dalhart, tenemos que volver nuestro rostro a Dios en oración y confesión de pecado. Porque es la única manera de que Dios nos perdone, si Dios restaure nuestras vidas. Pero si tú estás sin Cristo en esta mañana, esta verdad también aplica a tu vida, porque por causa de tu pecado tú vas directo al infierno a pasar una eternidad bajo la ira de Dios. Y lo peor de todo es que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo, porque tu problema está dentro de ti. Tú eres malo. Tus actos ofenden la gloria de Dios. Tus pensamientos ofenden la gloria de Dios. Dios está airado contigo, y si no te arrepientes, Dios te va a condenar eternamente. La buena noticia para ti es Jesucristo. Yo creo que tú veas cómo este pasaje, quiero terminar notándote cómo este pasaje nos apunta a Cristo, nuestra única esperanza y nuestro fundamento para orar y confesar nuestros pecados. Mira Daniel capítulo 9, verso 5 nuevamente. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Yo creo que contrastar este versículo con lo que hemos aprendido de Daniel hasta aquí. Daniel era un hombre que aún durante su exilio fue un hombre que temía a Dios y adoraba a Dios. Era un hombre que Dios había favorecido. Él vivía una vida que agradaba a Dios. Y lo sabemos por un detalle importante que hay en el capítulo, y yo quiero resaltarlo para ti. Mira, hermano, el verso 21. Quiero que mantenga el verso 5, pero mira el verso 21. Todavía yo estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado. Y mira lo que dice Daniel: como a la hora de la ofrenda de la tarde. Hermanos, y esta expresión nosotros la leemos así rapidito: como a la hora de la ofrenda de la tarde. Y esa expresión es tan relevante. ¿Tú sabes por qué?
Porque Daniel llevaba, recuerda, ¿cuántos años? Casi 70 años en el exilio. Hermano, hacía casi 70 años que el pueblo de Israel no podía ofrecer los sacrificios que Dios había demandado en su palabra. Casi 70 años más tarde, Daniel todavía con 80 años recuerda cuál era la hora del sacrificio de la tarde. Porque su vida giraba alrededor de este Dios grandioso, glorioso y temible. Este era un hombre que vivía por Dios, promovía la adoración a su Dios. Sin embargo, en el verso 5, él dice, hemos pecado, hemos desobedecido, hemos cometido iniquidad. Fíjate que él no dice, ellos pecaron, tu pueblo desobedeció. No, él se identifica con el pueblo en su pecado y suplica a Dios por perdón. De la misma manera, Jesucristo se identificó contigo en tu pecado, descendió del cielo, tomó tu humanidad sobre él, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue enterrado y resucitó victorioso al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hoy, mi amigo pecador, tú te arrepientes de tu pecado y haces confesión a Dios, Dios te perdona y te da vida eterna. Busca hoy el favor de Dios, arrepintiéndote de tu pecado, aleluya, y creyendo en Jesucristo, el Señor y Salvador de tu alma. Ven a Cristo hoy. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración en esta mañana. Y quiero animarte a que con estas verdades en tu mente prepares tu alma, tu corazón para venir nuevamente en la tarde a adorar a Dios y participar de su mesa. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado a orar. Señor amado, y hoy, en el nombre de Jesucristo, yo quiero rogarte, Señor, que tú abras nuestros ojos para ver no solamente la grandeza de tu nombre, de tu gloria, sino también, Señor, la miseria de nuestras almas. Yo ruego, Señor, que tú nos enseñes a hacer confesión de pecado delante de ti. Ruego, Padre, en esta hora, que tú, Señor, Padre Celestial, nos des corazones rotos por nuestros pecados, que nos lleven, Señor, a suplicar tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos para ver, Señor, de brokenness, olor del corazón de los que nos rodean, para suplicar, Señor, por tu perdón y tu gracia para con ellos también. Amado Dios, en esta hora te ruego que tú impregnes este mensaje en nuestros corazones y que tú lo uses para cambiar la manera en que oramos y la manera en que vivimos. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.